Hola, ¿qué tal? Vamos a ver algunas aplicaciones de la trigonometría en este pequeño video. Se nos plantea una situación. Un avión alcanza una altura de vuelo de 10 kilómetros cuando es detectado por un radar. Aquí tenemos el diagrama del avión y el radar. Y entonces este avión está a 10 kilómetros de altura. La distancia horizontal la vamos a llamar X. La distancia del avión al radar vamos a denotar con D. Y este es el ángulo de elevación alfa. La posición del avión con respecto a la horizontal y a la ubicación del radar se puede expresar en términos de este ángulo de elevación alfa con las razones trigonométricas. Vamos a ver cómo. Si yo quiero relacionar este ángulo, esta distancia de 10 kilómetros y esta distancia del avión al radar, yo lo puedo hacer con la razón seno de alfa. Entonces, seno de alfa es igual a 10, que son estos kilómetros, entre la distancia del avión al radar. También podemos establecer la función coseno. Coseno de este ángulo de elevación alfa va a ser igual a mi distancia horizontal entre la distancia del avión al radar. Y finalmente, tenemos la tangente de este ángulo, que estará dada por la distancia de 10 kilómetros entre la distancia horizontal. Ahora bien, vamos a plantear dos situaciones. Si nosotros queremos obtener la distancia D entre el avión y el radar, entonces vamos a utilizar la primera ecuación. ¿Por qué? Porque aquí, conociendo el ángulo, podemos calcular la distancia del avión al radar. Vamos a despejarla y obtenemos que la distancia es igual a 10 entre seno de alfa. Ahora bien, si nosotros reescribimos esta ecuación, podemos decir que la distancia es igual a 10 multiplicado por 1 entre seno de alfa. Si utilizamos la identidad trigonométrica de cosecante de alfa igual a 1 entre seno de alfa y la sustituimos aquí, pues esto nos va a quedar como la distancia es igual a 10 por la cosecante de alfa. Ahora vamos a pasar a una segunda situación. Si nosotros queremos calcular la distancia horizontal entre el avión y el radar, es decir, la distancia X, entonces la tercera ecuación es la mejor para calcularla. ¿Por qué? Porque conociendo el ángulo, únicamente tenemos una variable que podemos despejar y conocer. Entonces, despejando X, nosotros tenemos que esta es igual a 10 entre tangente de alfa. Otra forma de expresar esta ecuación es con X igual a 10 multiplicado por 1 entre tangente de alfa. Si nosotros recordamos, hay una identidad recíproca que dice que cotangente de alfa es igual a 1 entre tangente de alfa. Si nosotros sustituimos esta cotangente, entonces tendremos que la distancia horizontal está dada por 10 por cotangente de alfa. Estas dos fórmulas resultantes se les conoce mejor como modelos, porque a partir de ellas nosotros podemos calcular la distancia a cualquier ángulo de elevación. Vamos a pasar a un ejemplo concreto. Con base en el modelo establecido, nos piden calcular la distancia entre el avión y el radar y también la distancia horizontal si el ángulo de elevación es de 15 grados y de 40 grados. Vamos a empezar con el ángulo de 15 grados y vamos a calcular la distancia D. Aquí nosotros recordamos que la distancia D es igual a 10 por la cosecante de alfa. Entonces la distancia es igual a 10 multiplicada por la cosecante de 15 grados. La calculadora no tiene en sí la función de cosecante. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular esta parte? Aquí tengo mi calculadora y entonces para calcular la cosecante de 15 grados yo voy a regresar a la inversa de la cosecante, es decir, al seno. Voy a escribir seno de 15 grados
Y aquí hay una tecla que dice x a la menos 1. Me va a arrojar la inversa del seno, que es la cosecante. Entonces voy a escribir de esta forma, seno de 15 grados y después a la menos 1 y voy a dar igual. Y eso me da 3.8637. Así que aquí podemos escribir que la distancia es igual a 10 por 3.8637, que sería el resultado de la cosecante de 15 grados. Si hacemos la multiplicación, pues vamos a obtener que la distancia del avión al radar es de 38.637 kilómetros. Vamos a pasar al cálculo de la distancia x, es decir, la distancia horizontal. Recordamos la fórmula, x es igual a 10 por cotangente de alfa. X es igual a 10 por la cotangente, en este caso de 15 grados. Ahora, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a recordar la inversa de la cotangente, que es la tangente. Y entonces en mi calculadora yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a teclear tangente de 15 grados y voy a colocar a la menos 1. Voy a dar igual. Y entonces la cotangente de 15 grados es 3.732. Y me va a quedar de esta forma. X es igual a 10 por 3.732. Y si hago la multiplicación, la distancia horizontal es igual a 37.32 kilómetros. Vamos a hacer ahora el inciso B. Vamos a empezar con la distancia D. Recordamos la fórmula. Después sustituimos el ángulo, que es 40 grados. Y nos vamos a nuestra calculadora. Borramos esto. Y recordamos que la inversa de la cosecante es el seno. Entonces vamos a teclear seno de 40 grados. Y vamos a colocar a la menos 1. Este x a la menos 1. Y eso nos da 1.5557. Vamos a escribirlo aquí. Y la distancia es igual a 10 por 1.5557. Y eso nos da que la distancia es igual a 15.577 kilómetros. Esa es la distancia del avión al radar cuando hay un ángulo de elevación de 40 grados. Y finalmente vamos a pasar a la distancia x. Recordamos la fórmula que obtuvimos. Sustituimos el ángulo y nos queda que x es igual a 10 por tangente de 40 grados. Nos vamos a nuestra calculadora y entonces vamos a escribir la inversa de la cotangente, es la tangente de 40 grados. Tecleamos x a la menos 1 igual. Y entonces esto me sale 1.1917. Lo voy a escribir aquí. Y me queda que x es igual a 10 por 1.1917. Multiplicando, nos da una distancia horizontal x igual a 11.917 kilómetros. Aquí una observación. ¿Por qué tomé 4 decimales y no nada más 1 o 2? Porque estamos hablando de kilómetros. Kilómetros es una cantidad grande. Por ejemplo, si quisiéramos convertir 11.917 kilómetros a metros, pues sabríamos que eso es 11.917 metros. Pero si nada más tomara 2 decimales, pues me quedaría en 11.900 metros y me faltarían 17. Entonces, por eso cuando trabajemos con magnitudes grandes, kilómetros, millas, etcétera, etcétera, debemos de tomar más decimales. Espero que les haya quedado claro esta explicación y que puedan hacer de la mejor manera su actividad. Mucho éxito.